Bienvenidos a CDA, el podcast que los introducirá a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Damos la bienvenida al capítulo número 22 de Caballeros del Albedrío y antes de comenzar, déjenme presentarme, mi nombre es Abel y acompañándonos al otro lado de la mesa, nuestro querido Bons, saluda a toda la bandera luciferiana, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Toda esa bandera luciferiana, yo también estoy sorprendido con esa nueva introducción, mira, qué onda, me gustó. Da un buen cambio, ¿no? Pues estamos comenzando con otras cosas, ¿no? Estamos comenzando con algo nuevo y pues esto es parte de lo nuevo y... parte de los cambios. Y yo también me quedé así de... sorprendido. Bellísimo. Antes de comenzar vamos a recordarles a todos los que se van iniciando en este nuevo podcast nuestras redes sociales en donde pueden ir a encontrarnos como Caballeros del Albedrío en Twitter, Facebook e Instagram, así como en nuestras plataformas que son Spotify, Google Podcast, iVoox, iHeartRadio, Deezer y YouTube, en donde van a poder encontrar todos los episodios, bueno, solamente 20, pero ahí en YouTube y en iVoox, ahí es la vieja confiable, ahí van a estar todos los episodios desde la temporada 1, además de la Horrorpedia. Vayan a seguirnos porque también se está poniendo bastante buena esas películas bizarras, ¿eh? Las películas me gustan mucho, las que estamos viendo están súper guay, pero ya estarán dándose un quemón en los próximos episodios de la Horrorpedia porque se van a reír muchísimo. Sí, vamos a traer bastantes cosas interesantes. Ahí lo vamos a dejar para que les entre la espinita y vayan a checarlo en la próxima emisión. Sí, no, va a estar bueno. Pero ahora sí, llegó el momento de arrancar con este episodio, pero espero que ya hayan ido por su gorrito de aluminio, porque esta noche toca hablar de ovnis, señores. Así que en este momento hacemos un gran paréntesis para recomendarles que vayan a escuchar los anteriores temas de ovnis que hemos tratado, porque sí, aunque ustedes no lo crean, hay varias conexiones que podrían o no ser coincidencias. Ahí lo voy a dejar, pero vayan encontrándolas, porque sí hay muchas cosas que se van conectando y tienes que ir pescándolas. Hay pues ciertos patrones en toda esta cultura ovni, pero efectivamente en episodios pasados hemos estado hablando de las señales que dejan, los capítulos de Bob Lazar. Ahí también ciertas referencias con señales y otra película que Encuentros cercanos. Claro, sí, también hay capítulos, el de ovnis en Sudamérica. También ahí tenemos bastantes referencias, patrones que se van repitiendo en diferentes avistamientos. Y en este caso no va a ser la excepción, porque también hay muchos patrones que coinciden con otros avistamientos en otras partes del mundo. Sí, claro, si en la historia coincide, pues acabas de presenciar un ovni. O pues simplemente conoces muy bien el patrón de los ovnis y te acabas de inventar una historia. Entonces, por eso siempre preferimos tomar fotografías de lo que vemos, porque cuando lo contamos no nos los creen. Pero el tema de esta noche puede que genere mucha expectativa o rechazo, que básicamente son los sentimientos básicos cuando se habla de ovnis. Pues a muchos no les parece suficiente el testimonio de ciertas personas. Es lo que te digo, necesitamos ver esas fotografías o algo, porque tú me lo dices, es como de... Es dudoso. No consumiste algún tipo de sustancia alucinógena, algo por el estilo, ¿no? Claro, y es lo que se dijo por mucho tiempo durante la época de los 60s, 70s, que fue cuando hubo más actividad ovni. Que fue la época hippie, güey. Pero actualmente todavía existe este rechazo cuando cuentas un tipo de historia así de que, ay, güey, ¿qué te metiste? O ¿qué te fumaste? O cosas así. Es triste. Pero pues básicamente no les parece suficiente a estas personas el testimonio, o piensan que todo fue creado por su imaginación, como es en el caso de Travis Walton, Bob Lazar, el matrimonio de los Hill. Pero es que eso... otros casos, güey. Es que aunque fueran muy así, son demasiadas coincidencias en cuanto a ubicación y todo lo que quieras, ¿no? Entonces, si necesitan escucharlos, vayan a dárselos, porque van a necesitar escucharlos. Hay referencias. Pero sí, básicamente no se les cree a estas personas porque no hay la evidencia suficiente como para poder dar un veredicto final. Pero esto va a ser lo mismo que pasará con el tema de esta noche, pues es uno de los avistamientos masivos de Australia, en el que estuvieron involucradas más de 200 personas, que en su mayoría eran niños de primaria. Y no solo eso, también queda abierta la posibilidad de una persecución por las Fuerzas Armadas, y es por eso que este viernes de misterio analizaremos el incidente Westad, o mejor dicho, el encubrimiento Westad.
Está curioso porque sucede en una primaria con niños. Y pues siempre los niños son los más atacados, ¿no? Por entes, por ovnis, por violadores. Duele decirlo, pero mira mi cara y es como de qué feo fue eso. Pero sí, ya lo hemos estado mencionando en otros capítulos. El testimonio de los niños realmente y no es tomado en cuenta. Exacto, no hay voz ni voto y es la parte más vulnerable y según son las criaturas que son más que más protegen, ¿no? Claro que sí, como lo hemos dicho, son las criaturas que menos mienten, igual que los borrachos. Entonces es un avistamiento, puros niños, güey, puros niños básicamente. Mira, y si todos esos niños te dicen que vieron algo, ya está cabrón, güey. Y ponle tú, es dudosa las historias de, por ejemplo, de Travis Walton, porque solamente él fue el que vio eso con sus otros 5 compañeros. En Bob Lazar solamente le tocó a él, pero en este caso, güey, son más de 200 personas que están diciendo, güey, ahí pasó algo, nosotros lo vimos, no nos van a venir a decir qué pedo, porque hay muchos testigos que hablan de lo mismo. Profesores, niños, personal educativo, güey. Pero para poder analizar este caso, debemos de tener en consideración que se trata de una escuela llena de niños, ya lo volvemos a repetir, por lo que varias actividades se estaban realizando al momento del incidente. Además, déjenme decir que en este caso va a estar repleto de nombres para que lo tomen en consideración y una vez dicho esto, comencemos. Pues esta historia comienza el 6 de marzo de 1966 en la localidad de Melbourne, la segunda ciudad más poblada de Australia. Como lo mencionaba, la historia se desarrolla en Westall High School, ya que aproximadamente a las 11 de la mañana la vida estudiantil se llevaba con toda normalidad. Chicos en el campo de deportes, otros dentro de las aulas, niños preocupados por sus tareas, y es justo ahí donde comienza nuestro caso, después de que Graham Morris estuviera en la clase de química de la profesora Barbara Robbins, mezclando algunos químicos para poder crear cristales. Era ciencia. Es Breaking Bad, güey, ponme el intro de hombre de ciencia. Bueno, estaba preocupado por todo el trabajo que esperaba al escribir el informe de lo que estaba haciendo, así que decidió darse un respiro y volteó hacia la ventana para reflexionar un poco, y en dirección al sur vio un objeto volador como nunca lo imaginó. Reflectaba mucha luz y se movía a gran velocidad. Por otro lado, los alumnos del primero A estaban en el campo deportivo para su clase de educación física. Terry Peak estaba mirando a un par de chicas platicar y de pronto un niño comenzó a gritar: ¡Miren! ¡Miren! ¡Platillos voladores! ¡El cielo se cae! ¡El cielo se cae! De inmediato, todos los chicos que lo habían escuchado miraron al cielo, por curiosidad, y efectivamente, un disco volador estaba sobrevolando en la escuela, y en un abrir y cerrar de ojos, la histeria y el pánico se apoderó de todos los niños llorando y corriendo por todos lados básicamente. No ¿Te imaginas, güey, estar ahí? No me imagino la brutalidad del suceso siendo un niño. Un niño. ¿Cómo te explicas eso siendo un niño? Si tú, siendo todavía, bueno, ya ahorita un adulto, güey, vamos a decirlo entre comillas, todavía te sorprendes, güey, te sacarías de pedo al ver un objeto volador que no te puedes explicar. Pero no sería para un niño, güey. Es que, bueno, ahí sí ya habría una gran diferencia, porque la actitud del niño puede ser más a miedo que a curiosidad. Ahorita tú de viejo, pues igual te provoca miedo, güey, pero más también te provoca mucha curiosidad. Entonces, exacto, te vas a aguantar y igual que estas personas vas a preguntarte qué es eso y vas a querer averiguar qué es eso. Exacto, pero sí, o sea, básicamente por querer descubrir todo lo que estaba pasando, se va a desatar una serie de sucesos totalmente locos, güey. Pero mientras tanto, la clase del grupo 2D se llevaba con toda normalidad, clase a la que asistía Marilyn Smith, que contó que esa mañana un niño entró histérico a la clase, apenas si podía mantenerse del agotamiento, y gritó: «Hay un platillo volante en el campo deportivo», y sin pensarlo, todos los estudiantes se levantaron y tomaron dirección hacia la salida, como si el profesor se hubiera desaparecido. Y yo hubiera sido uno de esos estudiantes. Claro, wey. Oye, si alguien te dice: «Hay un platillo volador», obviamente dices: «¿Qué? Vamos, tengo que verlo». Wey, oye, ¿qué chingado estás diciendo? ¿Cómo estás tan seguro de eso? Y en respuesta, el profesor les ordenó que regresaran inmediatamente a sus asientos. ¡Cállese, viejo lesbiano! Que no era momento de estar perdiendo el tiempo y hablando de ese tipo de cosas. Y de nueva cuenta, la penumbra se apoderó del salón. Y tras unos escasos minutos, la campana de la escuela comenzó a retumbar por todos los pasillos de la escuela. Muchísimas gracias, señor director. Todos queríamos ver eso.
Y aquí vamos a dar un salto a la clase de química. Te digo, aquí vamos a estar saltando de una parte a otra de la escuela. Vámonos, qué divertido es esto de unir lazos. De los sucesos paralelos. Bueno, aquí vámonos a la clase de química con la profesora Barbara Robbins, pues el pánico ya se había apoderado de todos los chicos de la clase. Aquí Graham no sabía qué hacer, igual estaba asustado, pero en ese momento los alumnos ya iban encaminados hacia el deportivo para mirar el objeto. Sin embargo, Graham pudo ver cómo la profesora Barbara Robbins sacó su cámara y fotografió todo el suceso. Güey, está cabrón, o sea, la profesora dijo, me vale verga, si esto es verdad, tengo que conseguir evidencia. Ella sí es una mujer de ciencia, para que veas. Exactamente, güey. Fue muy inteligente a lo primero que hacer, sacar la cámara y empezar a sacar fotos. ¿Para qué corría afuera, güey? Desde la ventana tenía una muy buena vista para sacarlo. Bueno, sin embargo, yo hubiera acompañado a los demás grupos porque, oye, pues obviamente ya vas en manada, yo creo que entras más en confianza, como los hooligans intentando atracar a alguien, ¿no? Sí, te vas con toda la choliza y fue justamente lo que hizo. Vio que todos ya iban para el deportivo y digo, bueno, vamos con ellos, vamos a ver el objeto volador y se fue caminando con ellos. Claro. Pero aquí vamos a volver otra vez a la clase del 2D con Marilyn Smith, que cuenta que todos salieron del salón al escuchar la campana y llegaron justo a tiempo para ver al platillo volador elevarse a unos 15 metros de la escuela y despegar. Ya están viendo cómo se está elevando, cómo se va, güey. Son muchas cosas que están pasando aquí. ¡Ya se va! Mientras que todo el pánico se desataba en la escuela, uno de los profesores nombrado como Claude Miller vio el caos como una oportunidad para dirigirse a la sala de profesores, servirse una taza de café y claro, chingarse un cigarrito. Momentos después, salió con toda calma de la escuela para observar todo el alboroto. De pronto, uno de sus compañeros, el profesor Greenwood, que impartía la clase de ciencias, le dijo muy apresurado, cito, ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Apuntando en dirección al cielo. Miller, despreocupado, le dijo, no, ¿ver qué? A lo que el profesor Greenwood contestó, cito, estaba en el cielo y se movía a velocidades increíbles. ¡Era un maldito platillo volador! Parecía que se iba y también hubo avionetas Cessnas que estaban echando un vistazo y comenzaron a volar alrededor de él. O sea, ya teníamos compañía de la fuerza aérea, ya estaban rodeando el objeto. Güey, se está descontrolando todo. Ya lo tenían rodeado. Hermano, cayó la ley. Y el pinche ovni, güey, ahí, a la verga, güey. ¿Qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos? Vámonos a la verga, güey, pélate. Los tenían acorralados en una escuela, güey. El peor lugar para atacar, güey. No manches. Desde la perspectiva de algunos alumnos del tercero B, que también se encontraban en el campo, cuentan que el objeto se movía muy rápido y en todas direcciones, hasta que de pronto se detuvo en seco. Ahora ves por qué te dicen que eres leyendas legendarias, pero en Next Videos. Perdón, güey. Chinga tu madre. Estuvo buenísimo. Puta madre, güey. La versión Next Videos ya se cogió, güey, ya no se para, güey. A ver, ya. Te mamas, güey. Perdón, güey. Vi la oportunidad y la aproveché. Bueno, se movía muy rápido y en todas direcciones, hasta que de pronto se detuvo en seco. Y seco, ¡pum! Pendejo, ¡Pum! seco. Se chorrió. Y empezó a descender poco a poco, hasta que se detuvo a la altura del poste superior de la portería de fútbol, aproximadamente a unos 2,5 metros más o menos. Se detuvo ahí flotando durante un largo tiempo y de la nada se elevó y salió disparada para perderlo de vista. Pero el avistamiento aún no terminaba, ya que el objeto se movió a una zona conocida como La Granja, un espacio de reforestación y en donde ya había árboles de buen tamaño, y de nueva cuenta comenzó a descender, escondiéndose detrás de los árboles, lo que comenzó a inquietar a los alumnos, pues entre el deportivo y la zona de la granja se dividía por una cerca que no fue impedimento, pues los niños comenzaron a trepar para ir a ver el ovni. ¡Ah, mendigos monos, Eran niños pandilleros, güey. ¡Vándalos! Y una de esas niñas fue Jacqueline Argent, que saltó la valla con su amiga Tania. Comenzaron a correr en dirección en la que vieron descender el objeto.
Varios niños esquivaban velozmente los árboles y para ese momento Jacqueline perdió de vista a Tania. Solo pudo ver a 2 niñas que iban delante de ella, pero de un momento a otro perdieron la conciencia. Justo en ese momento vieron cómo el objeto se elevó y desapareció. No pudieron llegar para verlo, sin embargo, fueron a echar un vistazo ya que estaban cerca. Y efectivamente, algo estuvo en aquel momento, en aquel sitio, pues describen un enorme círculo de hierba aplastada o los famosos crop circles, con un patrón de remolinos muy extraño. Y que ya lo hemos dicho, güey, en claro. el episodio de ovnis en Sudamérica, cuando se aterrizaba la nave, cómo cristalizaba la arena a cierta temperatura, güey. Claro, sí, son huellas que dejan, güey. Claro, por supuesto. No se puede borrar fácilmente ese tipo de evidencia porque conocemos cómo funciona hasta cierto punto los materiales, ¿no? A ciertas temperaturas. Sí, pero en este caso era pura hierba. Por ejemplo, en los casos de Sudamérica, donde aterrizaban eran zonas donde Áridas, había pura arena, claro. entonces se podía cristalizar. Pero en estos casos quedaba hierba aplastada y quemada. Y quemada, sobre todo. Jacqueline encontró a Tania y volvieron a la escuela. Y en cuanto llegaron a la entrada principal, se desmayaron. Su siguiente recuerdo fue despertando y se dio cuenta de lo que había pasado, pues una ambulancia había estado en la escuela, pero para llevarse a su amiga al hospital, pues estaba grave. Desafortunadamente, esa fue la última vez que la vio o que supo de ella, pues nunca regresó a la escuela y su familia se fue de la localidad. ¿Cuál? ¿La que se desmayó? No. Tania. Ah, la que no llegó. Sí, o sea, se desmayaron ahí en la entrada. Cuando despierta, ve que llegó una ambulancia y le cuentan que se llevaron a su amiga. Y ya. ¿Ah? Esa fue la última vez que la vio, ya no supo nada de ella. Creo que de ahí cuenta que fue a buscar a su casa y que ya no estaba, güey. Se los llevó la CIA. ¡Joder! Podríamos especular algo así. ¡Abducieron a la niña, güey! Desde la perspectiva de Víctor Sukusny, perteneciente al grupo 2D, relata que aquel día no solo se trataba de un objeto, sino que otros 2 objetos más aterrizaron en el sendero del campo. Él pudo verlos cuando los niños comenzaron a subir la cerca. Estaban ahí 2 objetos estacionados, aproximadamente tenían 3 metros de diámetro cada uno. Al fondo se escuchaban los regaños de las maestras para impedir que los niños saltaran, pero no lo lograron. Pues los niños cual cholos empezaron a saltar, rodearon a las naves como pandilleros y Víctor se quería acercar al objeto para tocarlo, pero no lo logró, pues a tan solo 1 metro de llegar se sentía un calor intenso. Estuvieron alrededor de 1 minuto ahí estacionadas y después se elevaron en sincronía y desaparecieron. ¡Hostia! Güey, relatos muy precisos para un niño. No, si me lo cuenta un niño es como de, ¿qué viste, niño? Oye, qué suerte. ¿Qué me estás contando? ¿Qué suerte tuviste? Porque yo ni en el cielo los veo. Yo quisiera Güey. tener esa suerte. Es que sí cuadra perfectamente con lo que conocemos Con de otras los ovnis, historias, ¿no? güey. Sí, claro. Unas horas más tarde, el director convocó a una junta general, en donde les prohibió a toda costa hablar del asunto. Cito: "Están todos locos, se trata de un globo meteorológico". Clásico, como en otros casos, la misma explicación. Uno de los maestros declaró que se le ordenó decirle a sus alumnos que el incidente no había ocurrido y todo lo que habían visto no existía. Estuvo dando algunas vueltas por los corredores para asegurarse que los alumnos estuvieran en clase. Dio vuelta en el corredor y vio a la profesora Barbara Robbins discutiendo con 2 hombres que no reconocía. Al parecer, llevaban uniformes policiales y les exigían que les entregaran la cámara, y entre la discusión lograron quitársela. La única evidencia que la tenía... encubrición del maldito gobierno en un suceso en el cual pudimos haber Decepcionante. obtenido gran evidencia. Todos estos relatos Sí, güey, pudo totalmente haber quedado decepcionante. en la historia. Eso no lo destruyeron. Créeme, estoy casi seguro de que eso no lo pudieron haber destruido. Es evidencia para ellos. Les funciona muy bien. Entonces tiene que estar en algún lado. Ahorita vamos a eso. Para ese momento, la presencia de la policía era inminente. Y claro que los medios de comunicación, pero de inmediato la policía los alejó, pues no podían invadir el territorio escolar.
Pero en cuanto terminó la jornada escolar, los medios estaban rodeando la escuela en espera de grabar todo el material para los noticiarios locales. Y ese fue el caso de Marilyn Smith, que dio una entrevista para un periódico, pero a media entrevista se acercó el director y les ordenó que se marcharan. Y no fue el único, pues otra entrevista que salió para el Canal 9 se estaba llevando, y de inmediato un policía se acercó y le ordenó al camarógrafo que dejara de filmar. Pero esto no paró las noticias, pues al siguiente día la entrevista de Marilyn fue la primera plana de la localidad. No mames, el pedo. Lo estaban retando. No, güey, el pedo en el que se metió el güey del periódico, güey. Sí, ahorita vamos a eso. Hijo de su puta madre. Le retaron al gobierno. Se puso... No sé si se puso los huevos bien puestos o de plano era un pendejo, güey. Porque aunque se buscaron las cintas de grabación en los archivos del canal, solo se encontraron latas vacías. Las cintas ya no estaban, lo que sí, al menos estaba disponible en la web, son algunos recortes del periódico Dundee con el título Platillo volador misterioso, escuela en silencio, ¿qué era? A pesar de que muchos de los profesores continúan vivos, muchos calificaron el suceso como un extraño caso de histeria colectiva, y el único profesor que aseguró verlo fue el profesor Greenwood, pero no quiso hacer aparición pública ni que se le vinculara con el caso. Pues no, güey, no mames, imagínate, él temió por su vida, es otro que está implicado en el suceso. Ahí hay un foco rojo, güey, porque ahí hay una historia detrás del por qué no quiere hablar de la historia. Y ahorita vamos a llegar a eso, claro que sí. ¡Coño! Otro testigo, nombrado como Paul Smith, declaró que el día que se... Oye, ¿ahí todos son primos o qué pedo? Sí, güey, casi todos se llaman Paul Smith, güey, no, o Smith, o este pedo. ¿Es alguna costumbre? Es como un Monterrey, güey, algo así. Pero Paul Smith declaró que aquel día se encontraba trabajando en una propiedad al lado de la granja. Estaba recogiendo algunas zanahorias, pues esas tierras eran de cultivo. En un momento echó un vistazo al cielo y estaba ahí un enorme objeto volador. Hasta ese momento creyó que solo se trataba de una proyección o algo parecido, güey, como si en estos momentos también se pudiera hacer, güey. De esa magnitud, me temo que no. ¿Tan realista? No. No, solamente en Asia, pero ellos están en otro nivel. Pero eso lo hacen con drones, güey, son un chingo de drones. Pero están a otro nivel, Pero, ellos ya lo lograron. Al paso de unos minutos, su jefe también se detuvo a mirarlo. Junto a él, momentos posteriores, vieron una manada de niños pandilleros que comenzaron a saltarse la cerca, y 20 minutos después llegaron 2 camiones del ejército y descendieron aproximadamente 20 hombres de cada uno, o sea, 40 hombres en total, güey. Vámonos. Era toda una movilización grande, güey. O sea, era una... Sí, o sea, pensaban contener a esos aliens. Era un operativo, güey. Ya los habían cazado y los estaban siguiendo. Otros 2 testigos que pudieron verlos a los extraños hombres fue Liz Meadow y su pequeña hermana, que igual saltaron la reja y se escondieron tras unos árboles. Localizaron a un tractor que daba vueltas en el perímetro del terreno, y cuando llegaron los 2 primeros camiones, descendieron 4 hombres, 2 de uniforme policial y 2 con uniforme camuflado, color café claro. Comenzaron a caminar en la zona donde se había estacionado el objeto volador, y con un contador Geiger para medir la radioactividad y un detector de metales. Comenzaron a dar pisotones en el área, y después de unos minutos regresaron a los camiones y se marcharon. Les salió de su escondite para ir a ver la zona del aterrizaje y lo que habían hecho los militares, y era indiscutible que habían dejado una marca o una señal ahí, porque efectivamente había otro crop circle y se veían ahí las pisadas de los militares. No, yo hubiera estado encantado de ver ese suceso, güey. Imagínate la adrenalina de la persona viendo el suceso. La emoción, güey. Y después surge la pregunta de ¿qué están haciendo? ¿O qué era eso, güey? Pero ¿por qué están haciendo? ¿Por qué están haciendo eso? Lo curioso del caso es que se contactó con Neil Smith, otro Smith, un historiador militar, el cual podía asegurar que aquellas personas que visitaron el campo aquella mañana no pertenecían a la Fuerza Aérea de Australia, lo que cómodamente coincide con el uniforme de la Fuerza Aérea estadounidense, pues en esos años
habían establecido una base en Australia en la ya comenzada Guerra de Vietnam. O sea, ellos estaban en territorio australiano en esos años. Los hijos de puta estaban en cualquier puto territorio. Sí, los están en teníamos, cualquier territorio, los güey. teníamos aquí también nosotros, güey. O sea, ¿qué pedo, güey? Pero justamente coincide, no hay manera de cómo explicar la coincidencia del color de los uniformes con la claro. Fuerza Aérea Australiana, solamente con la estadounidense, y perfectamente coincide que ellos estaban en el territorio. Qué raro, ¿no? ¿Qué ¿Estados coincidencia? Unidos? ¿Dónde? ¿Cómo? Pero aquí llegamos a lo interesante. Curiosamente, el avistamiento masivo en la escuela no fue el único que pasó en la época, pues tan solo 4 días antes de lo que pasara en la escuela, un testigo fotografió un objeto muy similar a los descritos por los niños. Y no solo eso, pues 2 días antes, un testigo nombrado como Ron Sullivan cuenta que conducía sobre la carretera Victoria y justo a un lado de la carretera pudo ver un destello de luz inmenso. Justo cuando se iba acercando al sitio donde se estaba iluminando, pudo darse cuenta de la magnitud, pues el destello podía tener unos 3 metros de diámetro. Pero eso sí, podía alumbrar desde la copa de los árboles hasta el suelo. Al pasar junto al objeto, pudo notar que los faros de su coche comenzaron a ser atraídos por la luz, como si fuera un tipo de magnetismo o algo así. Giró el volante para alejarse lo más posible, pero parecía que por más que aumentara la velocidad, las llantas se movían menos, así que no dejó de intentar, hasta que pudo dejar atrás toda la escena. Este incidente solo fue reportado un par de días después, luego de enterarse que otro chico estrelló su coche justamente en la misma zona en donde había sucedido el fenómeno. Después del informe, un par de personas del gobierno fueron a darle una visita. Se presentaron como parte de la Fuerza Aérea. Lo más curioso era el gran interés por el coche, pues daban vueltas observándolo detenidamente. Ron estaba sumamente interesado y les pidió a los supuestos oficiales que le informaran si se enteraban de algo, pero como es de suponerse, No me... jamás los volvió a ver. Claro, señor. Creía que le iban a decir, güey. En cuanto tengamos información de lo que sucedió aquí, le vamos a informar. Usted va a ser el primerito que se va a enterar. Pero no, efectivamente no pasó nada. Absolutamente. Todo lo contrario. Te van a decir, cállate. Tú no viste nada. Tú no viste nada. Punto. Y sí, es lo que todos estaban hacen, haciendo, güey. claro. Y es lo que vemos claramente que se estuvo manifestando en toda la escuela y casi en toda la comunidad. Sí, pero fíjate, fue tan solo 16 años después que se pusieron a disposición varios documentos de la Fuerza Aérea. Sin embargo, varios ufólogos les echaron un vistazo, pero por ninguna parte había registros de Westall o de los anteriores casos que les mencioné. Y es interesante, porque de cualquier manera buscaron sepultar todo el caso. Y es curioso que nombre esto, porque lo más cabrón del caso se viene ahorita. Ay, güey, ¿qué? Pues según el testigo Kevin Hurley, había tenido la oportunidad de ver los crop circles que habían dejado las naves en la granja. Y no solo eso, pues pudo ver a todos los hombres que bajaron de los camiones militares. Contó que querían acercarse para ver lo que había pasado, pero apenas que se estaban acercando al terreno, varios militares lo detuvieron y lo obligaron a retirarse del lugar. Y bueno, ¿qué era lo que podía hacer este pobre diablo contra un militar? Así que no tuvo de otra y se marchó. Una semana después, regresó al campo para ver si tenía oportunidad de acercarse al lugar, pero esto no fue necesario, pues pudo notar cosas extrañas. Pues el día del aterrizaje, la hierba estaba alta, y para ese entonces, la hierba había sido removida, pero continuó acercándose al lugar, y notó que exactamente en el lugar donde se había aterrizado el objeto, había sido quemado por completo, borrando todas las señales que había del objeto. Claro, pues solamente era de atar cabos y pues, Sí, aquí no pasó nada. Era normal Un que iban a hacer encubrimiento. eso, güey. Claro, un encubrimiento. Otro testimonio fue el de Jacqueline Argent, que fue llamada a la oficina del director aquel día y al entrar notó la presencia de 2 hombres de traje. Uno de ellos rompió el silencio y comenzó a hablar con ella. Cito: "Te invitamos a venir por lo que dijiste que pasó ayer", y comenzaron a lanzarle muchas preguntas, que se empeñó en contestar. De inmediato, uno de los hombres dijo: "Suponemos que viste un platillo volador". Jacqueline respondió que nunca había dicho algo así, solo que había visto un objeto. Cabe aclarar que no es lo mismo. Un objeto pues puede ser cualquier cosa, y a un platillo pues ya está afirmando que es una nave. ¿Qué me estás queriendo decir? O sea,
Pues por eso se llama ovni, güey, objeto volador no identificado. El otro hombre de inmediato le respondió: y suponemos que crees que viste hombrecitos verdes. Y comenzaron a reír. Jacqueline no lo soportó y salió frustrada de aquella situación. Algo no estaba bien y Claro. el gobierno lo sabía. Claro, por supuesto, solamente se trataba empeñarse a humillar a las personas de forma psicológica, burlándose de ellas. Sí, ridiculizándolo. Y El también suceso. pasó lo mismo con Bob Lazar, la desacreditación que tuvo, las burlas en los medios de comunicación Sí, y todo no. esto. Se han empeñado bastante bien en ocultar cierta información de estas personas, sus historiales, las evidencias de los lugares. Se han encargado de destruirlas y lo hacen bastante bien. Lo han hecho bastante bien, porque hasta la fecha no tenemos ni una prueba ni un poquito de lo que pasó en aquel entonces. Pero pues aquí llegamos ya casi al final del episodio del encubrimiento de Westall, pero no sin antes, ¿qué pasó con el profesor Greenwood? ¿Por qué nunca quiso hablar acerca del caso porque se le vinculara? Porque no estaba loco, por supuesto. Pues hasta un tiempo después se sabe que el profesor Greenwood fue amenazado por 2 agentes oficiales por la ley de secretos oficiales. Entonces, si se atrevía a hablar o contar la historia en algún medio, sería desacreditado por completo con toda la comunidad científica, y eso fue lo que le advirtieron. Desgraciados, obviamente. Malditos puercos. No, él no iba a arriesgar su carrera como científico. Por Pues algo después que de no le iban a tanto, creer, sí, güey. No mames, oye, pues cuántos años habiste gastado, el empeño, el tiempo, como para que venga el gobierno y te diga que todo lo que te ha dado te lo va a quitar. No, estás cabrón, güey. Sí, además, por ejemplo, hay otros casos en los que otros investigadores se afanaron tanto al tema de la ufología y descubrir que eran estos objetos, y desafortunadamente la desacreditación de algunos científicos provocó que esas personas dejaran todo y hasta llegaran a suicidarse. Y de hecho, en el documental que hay ahí de Westall 66, ahí mencionan que varios de los testigos todavía siguen recibiendo las reprimendas de la localidad porque saben que ellos son los que estuvieron ahí y que ellos creen en el fenómeno ovni, entonces reciben bastantes burlas. Pues es un claro ejemplo de las personas que no creen en el suceso ovni. Aquí vemos completamente a una localidad que vio el suceso. Es lo que te digo, no puedes desacreditarlo porque ya no es una persona, ya no son 5, No. son más de 200 personas, y no solamente los que estuvieron en la escuela entre profesores y niños, sino personas que estaban trabajando Sí. alrededor del campo o muchas otras cosas, güey. Es muy curioso que hayan sido distintas personas de la localidad y no solamente los niños. Es claro que ahí hay algo que se está ocultando y hay algo que están desacreditando. Bueno, era algo muy muy grande, algo muy tuvo que haber sido algo muy muy grande como para llegar a ese nivel de verse completamente embarrado, tratar de encubrir todo lo que sucedió. O sea, se ve claramente que el gobierno de Estados Unidos, según los relatos, pues estuvo también muy muy implicado. Sí, Entonces, ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucedió? Sí, exactamente, esa es la cuestión. ¿Qué pasó ahí? Porque de a huevo hubo una intervención de la Fuerza Aérea porque había aviones sobrevolando, rodeando a los objetos, pero mencionan también cuando se alzaban los objetos y volaban y trataban las avionetas de alcanzarlo, güey, no le podían dar de alcance porque hasta se le daba más, güey. Entonces era imposible, no sabían qué era, estaban cuidando el espacio aéreo. Y por eso también estaban como rodeándolo como pandilleros ahí, viendo de qué se trataba, si era peligroso, no sé, güey, son suposiciones que podríamos hacer, güey. Mira, yo no tengo nada más que agregar, más que me hubiera encantado estar en ese lugar, presenciar todo esto Sí, aquí del no. fenómeno y pues encontrar esas evidencias que claramente están ocultando. Porque todas las cosas que la doctora que estaba tomando fotos, Sí, pues, también le quitaron la cámara. quitaron la cámara. Es No, que hasta creo para que eso no. son tontos, güey, porque entre más lo quieren encubrir y dejan más cabos sueltos, güey, porque todas estas historias, pero por medio de esto de la desacreditación ya es como que una manera más fácil de apaciguarlo. Luego también sucede, o lo hemos visto con ciertos videos que se suben a YouTube, que También. llevan cierto tiempo, y de la noche a la mañana
son bajados de la web. ¿Qué pedo? ¿Qué pasa con esos videos, no? Hay videos muy interesantes. Y son los videos que llaman la atención y que dices, ¿por qué? ¿Por qué los bajaron? ¿Por qué los borraron? Sí, exactamente, pero esto va a seguir continuando y de hecho lo vamos a seguir viendo en otros casos de incidentes OVNI, porque sí, desafortunadamente los gobiernos, estoy segura de que saben algo. De hecho ahí ya el gobierno de Estados Unidos ya está soltando ahí unos documentos, cosas así. Ya teníamos algunos expedientes de la CIA que hablaban de los ya están ovnis. Desclasificando, ya están ya soltando la sopa, güey. Poquito a poquito, güey, de algo que se viene, güey. Me preocupa de algo que se venga más a futuro, porque te están previniendo de algo. Pero aquí yo digo, no, güey, ya de una vez suéltenlo todo, güey, ¿para qué nos dan probaditas chiquititas? Ya, güey, si nos están casi confirmando de que sí hay algo que no conocen, pues ya díganos todo lo que saben de ellos y a lo mejor se podría llegar más lejos, güey. O luego lo que sí simplemente dicen es que son meteoritos que caen. O esto de los globos meteorológicos. Siempre va a haber un as bajo la manga con el cual van a querer encubrir todo este tipo de hechos. Pero esto no va a ser si nuevo. Llevan las fotos, entonces eso es lo que levanta la sospecha y dices, pues ¿qué transan? ¿Qué está sucediendo? Pero sí, esto va a seguir sucediendo en constantes casos, pero este fue el encubrimiento de Westall. Espero que la hayan disfrutado muchísimo. Es una historia que me atrapó porque lo tiene todo, güey. Tiene agentes secretos, güey, militares, policías, ovnis, niños gritando, paranoia, histeria, miedo, todo. Pues una escena clásica, yo diría de Guerra de los Mundos. Casi, güey. Una paranoia al estilo, güey, más o menos. Entonces, ¿cómo ocultas algo de ese tamaño? No, muy difícil. Está muy cabrón. Pero bueno, esto ha sido todo por esta noche. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Antes de irnos, déjenme recordarles todas nuestras redes sociales en donde pueden ir a encontrarnos como Caballeros del Albedrío. En nuestras plataformas que son Facebook, Twitter e Instagram. Así como nos pueden escuchar en las plataformas de streaming que son Spotify, Google Podcasts, iVoox, iHeartRadio y Deezer, en donde van a poder encontrar todos los episodios y lo que vamos a estar subiendo próximamente. En serio, váyanse a suscribir al canal de YouTube porque se vienen cosas muy chidas. Pues ya, este es el final. Mira, me siento frustrado por todo lo sucedido. Sí, bastante. No sé cómo sentirme al respecto, pero encantado con este caso. Estoy feliz y enojado. Frustrado, yo diría frustrado, ¿no? Porque no puedes pelear contra el gobierno. Simplemente te matan y no existes. Pero bueno, es una pelea que ya tenemos perdida desde el inicio. Yo me despido. Mi nombre ha sido Bones. Pues nos vemos en el siguiente capítulo. Pues bueno, ahí lo escucharon. Esto ha sido todo por el episodio de esta semana. Recuerden que todavía hay unas secciones más adelante para que se queden. Hay saludos, así que busquen o escuchen en los otros episodios también, a ver si ya les mandamos ahí saludillos. Pero bueno, llegó el momento de despedirse y les recuerdo que mi nombre ha sido Abel y nos escuchamos en el próximo Viernes de Misterio. Hola a todos, espero que hayan disfrutado del episodio de esta noche. Próximamente vamos a estar trayendo más temas ufológicos, así que si tienen sus temas preferidos, háganos saber para que los estemos investigando en posteriores episodios. Pero ahora sí, vámonos rapidísimo con las siguientes secciones de este podcast y para comenzar vamos a mandarles saludos a un podcast que se llama Ningún Podcast, que nos estuvieron mandando ahí mensajes, son bien chidos. También a Jairo Iván, que nos estuvo comentando ahí en YouTube, ahí nos estuvimos echando unas guasas, así que muchas gracias por escribirnos, que lo apreciamos demasiado. Ahora sí, vámonos rapidísimo con el multiverso podcastero de esta semana, y en esta ocasión les traigo un podcast muy curioso, bastante interesante y sobre todo muy chingón, que se llama La Orden Negra, que está conducido por Maureen Cruz. Básicamente pues aborda temas de leyendas urbanas, misterio, crimen, y hasta la fecha lleva aproximadamente 31 episodios que están bastante buenos. Vayan a verlos, vayan a escucharlos. Por último, vámonos con la recomendación misteriosa, y en esta ocasión les voy a recomendar una película que salió el año pasado, 2020, que se llama El Juicio de los 7 de Chicago. Está basada en un caso real, lo cual lo hace más interesante, porque próximamente me gustaría hablar mucho de este tema en este programa, pero háganmelo saber. Si han tenido la oportunidad de ver esta película y les agrada el caso, pues vamos a estarlo investigando y próximamente lo estaremos comentando. Pero sí, efectivamente esta película está en Netflix. Básicamente un resumen pequeño que les puedo dar es que estas personas
están en protestas en contra del gobierno, el gobierno los detiene y los acusa de conspiración, por lo cual se lleva a un juicio para determinar si son culpables o no. Pero la verdad es que pasan un montón de tramas interesantes en la película, lo cual lo hace muy entretenida, además de que tiene ahí unos tintes cómicos, no todo es seriedad aquí, pero sí, está bastante chida, tiene premisas muy buenas, está muy bien hecha. De hecho, apenas que pasaron los Golden Globes, uno de los actores que salió en esta película pues estuvo ganando a mejor actor por esta película justamente. Pero bueno, ahora sí llegamos al final de este episodio, espero que lo hayan disfrutado y pues por el momento no me queda nada más por decir, solamente recordarles que nos vayan a seguir a todas nuestras redes sociales, que próximamente vamos a estar subiendo contenido muy interesante por ahí, además de que no se les olvide que tenemos una cita el próximo Viernes de Misterio.